¿Huachicol en la Marina? Hablemos de la SEMAR y el escándalo de huachicol fiscal. Y es que esta semana, la Secretaría de la Marina está viviendo el que es quizá el mayor escándalo en su historia reciente. La institución que durante años se consideró incorruptible hoy está bajo la lupa. Y aunque la noticia sorprende, lo más importante es entender el porqué y cuál es la relevancia que esta noticia tiene para México. Así que, ¿qué está pasando con la Marina? Te lo cuento. Y es que el pasado 7 de septiembre, fuerzas federales detuvieron al menos 14 personas, entre ellas funcionarios públicos, 5 marinos y un vicealmirante de la Secretaría de la Marina, todos ellos relacionados a un esquema de huachicol fiscal. Ahora bien, antes de avanzar es importante saber que si bien cuando hablamos de huachicol o de robo de combustible muchas veces pensamos en personas ordeñando ductos, existe también otro tipo de huachicol, el huachicol fiscal, que consiste en el ingreso ilegal de combustibles al país. Para estos esquemas, los combustibles se hacen pasar por aditivos, evadiendo así el pago de impuestos. Y esta modalidad del huachicol se estaba convirtiendo en un serio problema en nuestro país. Por lo que, bajo este y otros argumentos, en 2020, la Secretaría de la Marina se hizo del control de los puertos y aduanas de México. La institución era una que se percibía como incorruptible. Sin embargo, ahora sabemos que dentro de esta estructura se coló una red criminal de contrabando a gran escala. Esta red de contrabando llega a las más altas esferas de la Secretaría de la Marina. Y es que entre los detenidos está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Como dije al principio del video, junto con él fueron detenidos marinos, así como otros empresarios y funcionarios. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, esta misma red permitió la entrada de 32 barcos con diésel falsamente declarado como aditivo a territorio nacional. Asimismo, el día de ayer, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de la Secretaría de la Marina y titular de Protección Portuaria de Altamira, fue encontrado sin vida al interior de su camioneta en Altamira, Tamaulipas. Fuentes cercanas al caso confirmaron que él mismo se quitó la vida. En tanto, el día de hoy, un juez federal vinculó a proceso a los implicados por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra hidrocarburos. Todos los detenidos enfrentarán prisión preventiva oficiosa. Inmediatamente, todas las miradas se ciñeron sobre el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Después de todo, su familia política está involucrada en el caso. Ante esto, la Fiscalía General de la República señaló que fue el propio Ojeda Durán quien presentó las denuncias. La propia presidenta Sheinbaum destacó que esa denuncia fue la que desembocó en la investigación. Investigación que derivó en que, 2 años después, se realizara un aseguramiento histórico de 10 millones de litros de diésel, esto mediante un operativo contra el buque Challenge Proican, el cual ocurrió el pasado 31 de marzo, y posteriormente las detenciones del pasado 6 y 7 de septiembre. Este operativo es quizá el mayor golpe contra el crimen organizado y la corrupción en lo que va del sexenio de Sheinbaum. Pero a su vez es una victoria agridulce, porque a medida que debemos de celebrar este combate férreo a la corrupción, también debemos de cuestionar a la Secretaría de la Marina. En particular, el que una red de crimen organizado haya podido operar durante tanto tiempo con tanta impunidad al interior de la Secretaría. Concentrar demasiado poder en una sola institución siempre va a abrir la puerta a ciertos abusos. Y ojo, aquí el tema no es destruir la reputación de la Marina. No por nada es una de las instituciones más populares y confiables que hay en todo el país. Pero tampoco podemos creer que hay instituciones incorruptibles. Nadie es inmune al poder y al dinero. Y es por eso mismo que se necesita transparencia y contrapesos. Sin rendición de cuentas es imposible que haya justicia. Bonito día. Mi gente querida, andamos aquí en el Senado de la República. Miren nada más a quién me encontré. Aquí la defensa más leal, estamos felices, estoy feliz de conocer aquí a mi hermanito. Hombre. ¿Cómo estamos? Estamos desde el Senado de la República, donde se hace la justicia, donde se hace el derecho, aunque muchos digan que no, la verdad es que el Senado pues es una parte fundamental y saben que este país se está construyendo bien, vamos adelante, vamos haciendo bien las cosas, Dios los bendiga mucho, los queremos mucho, la defensa más leal, ¿verdad? Aquí la defensa más leal, hombre. Si eres mexicano, te importa saber esto. Y es que México está a punto de aprobar el presupuesto más grande de su historia. Así que aquí les va el paquete económico de 2026. Explicado fácil, imparcial y sin mucho rollo. Vamos a ello. Y es que la semana pasada el gobierno de Morena presentó el paquete económico y fiscal de 2026, con el que México tendrá el presupuesto más grande en su historia. Así que hoy les voy a explicar qué es el paquete económico de 2026, cómo se arma, qué hay de positivo y qué esconde entre líneas. Y para que con ello logremos entender cuáles son las prioridades de nuestro gobierno y los límites de nuestro país. Vamos a ello. Pero primero lo primero, ¿qué es el paquete económico y fiscal? Este paquete se compone de 3 documentos.
los criterios de política económica, que en esencia consiste en la situación actual que vive México económicamente y las predicciones que hace la Secretaría de Hacienda, PIB, inflación, dólar, petróleo, la ley de ingresos, que en esencia nos dice cuánto dinero va a entrar y de dónde, y el presupuesto de egresos, que en esencia nos dice en qué se va a gastar este dinero que ingrese. Para 2026, la Secretaría de Hacienda estima que México va a crecer entre un 1.8 y 2.8%, que la inflación va a rondar el 3% y que el dólar va a estar en 19 pesos. Todo esto suena muy bien, sin embargo, los mercados estiman algo diferente, que el crecimiento vaya a ser de un 1.5%. Ahora bien, ¿de dónde sale el dinero para este nuevo presupuesto que es el más grande de la historia? Hacienda espera ingresos por 8.7 billones de pesos, lo que equivaldría al 22% del PIB. De ese total, los ingresos tributarios alcanzarían el 15%, un récord histórico en nuestro país. Ahora, ¿de dónde piensan sacar tanto dinero? Principalmente con nuevos IEPS, grabando productos como los refrescos, los vapeadores, las apuestas y los videojuegos violentos. Es aquí donde también hay un giro clave. Y es que el nuevo paquete económico buscará que México adopte una política mucho más proteccionista, aumentando los aranceles a países como China. Hacienda calcula que tan solo de esto se obtendrán unos 255,000 millones de pesos. Este nuevo proteccionismo está principalmente dirigido a cuestiones como los autos chinos. Ahora bien, ¿en qué se planea gastar este dinero? El gasto neto será de 10.2 billones de pesos, un 25% del PIB. Este dinero se repartirá en diversas cuestiones. Casi 1 billón de pesos van dirigidos a programas sociales, que se espera lleguen al 82% de las familias en el país. El gasto en infraestructura será de más de 500,000 millones de pesos, alrededor del 3.2% del PIB. En tanto, las pensiones representan el 6% del PIB, 2.3 billones. Para salud se destinará apenas el 2.6% del PIB, a pesar de que la OMS recomienda que se destine el 6%. Estamos hablando de 996,000 millones de pesos. A educación se destinarán 1.1 billones de pesos, apenas el 3.2% del PIB. Mientras que en seguridad habrá aumentos, pero con recortes significativos a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional. Si algo de esto se puede recalcar es la rigidez del gasto. Más del 60% del gasto total ya está amarrado en algunas cuestiones, como pensiones, programas sociales, y la que es quizá la cuestión más controversial de todo el presupuesto, la deuda. Y es que, por una parte, el déficit fiscal será de 3.6% del PIB, un déficit importante. Nada más para la comparación, Europa siempre ha buscado que su techo de déficit se encuentre en el 3%, mientras que en Estados Unidos y Brasil andan alrededor del 6% de déficit. La deuda, en tanto, se quedará en el 52% del PIB. Para comparar, en Chile anda en un 40%, en Colombia en un 57% y en Estados Unidos en un 120%. La deuda de México con respecto al porcentaje del PIB se encuentra en la media global, pero ojo, nominalmente la deuda se ha duplicado en el último sexenio. Y si bien esta no es la manera más adecuada de medir la deuda, sí es importante advertir que si cruzamos el 60% de deuda, los mercados empezarían a cobrar mucho más caro el prestarnos. Sin embargo, lo verdaderamente grave con la deuda es el costo financiero que ésta tiene. Puesto en español, los intereses que genera esa deuda. Y es que en 2026 solamente los intereses serán de 1.6 billones de pesos, lo que equivale al 4% del PIB. Es decir, que el gobierno de México gasta más en los intereses de la deuda, no en la deuda, en sus intereses, que en otras cuestiones como salud o educación. Lo más problemático de esto es que si en Estados Unidos suben las tasas, o si por azares del destino el peso llegara a depreciarse, esos intereses pueden aumentar significativamente, achicando el margen que tiene el gobierno mexicano para gastar el dinero. Otro de los aspectos más controversiales es el dinero que se destinará a energía, a Pemex y a CFE. Pemex recibirá 247,000 millones de pesos, la CFE 61,000 millones. En teoría, 2026 debería ser el último año de rescates a Pemex, pero con ese dinero no alcanza para revertir su declive productivo, lo que vuelve a abrir el dilema de si seguir inyectando dinero a empresas que no generan valor, mientras que recortamos en educación, salud y ciencia. Es también importante mencionar que este nuevo paquete económico es uno que mantiene la altísima dependencia de nuestro país en diversas variables externas, como el precio del petróleo, la inflación global, las tasas de interés en Estados Unidos e incluso las tensiones entre Estados Unidos y China. Cualquier cambio brusco en alguna de estas cuestiones puede desbaratar las proyecciones optimistas que tiene Hacienda. Al final de cuentas, el paquete económico de 2026 es uno lleno de luces y sombras. Por una parte, es uno que tiene muchísima más disciplina fiscal. Esto en un país como México, que sigue teniendo una de las tasas de recaudación más bajas del mundo. Además, se celebra la inversión en infraestructura y en programas sociales. Pero sigue habiendo un rezago muy importante en las que son las principales obligaciones del Estado. Salud, educación y seguridad siguen rezagados. Todo esto mientras la deuda sigue absorbiendo una parte importantísima de nuestro PIB. Al final de cuentas, un presupuesto es un espejo. Este nos muestra lo que nuestro país prioriza y lo que decide dejar para después. La gran pregunta es, con un presupuesto así, ¿qué tanto estamos construyendo un México con futuro? ¿Y qué tanto estamos solamente atravesando la situación que nos toca atravesar? Bonito día.